Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana, Señor, y te glorificamos a ti. Recibe la gloria que tú mereces. Estás exaltado, Padre, en todas tus cosas. Tú eres un Dios grande y soberano. Y Padre, en maneras que no podemos ni aún explicar, ni palabras serían suficientes para poder expresar nuestro agradecimiento contigo, Señor, por este día. Que tú nos citas para que estemos contigo, que podamos reunirnos como iglesia, como tu pueblo, para que tú nos hables, Señor, en una manera que es tan específica para nuestra edificación, nuestra exhortación, Padre. Y Padre, aún te pedimos a ti que en esta mañana tú nos des una sensibilidad, Padre, que solamente proviene de ti, para poder recibir de ti lo que tú ya has preparado. Padre, gracias por cada día que está presente, gracias por las que nos están visitando por primera vez, gracias por las que nos están viendo por live stream. Y Padre, como digo siempre, Señor, gracias por mi vida. Te pido que tú me des simpleza de palabras para poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que tú me quebrantes igualmente, Señor, y que tú me enseñes, me exhortes, Padre, de una manera que solamente es posible en ti, Señor. Sé con tu pueblo en esta hora, sé con tu iglesia. Háblanos en esta mañana, Padre. En Cristo oramos. Amén, amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bendiciones a todos, amén. En verdad que es un privilegio estar acá de nuevo en esta mañana y para poder juntos aprender de lo que el Señor quiere para con nuestras vidas, amén. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos concentrándonos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 19, del 18 al 21. Y lo que dijimos es que en progresión a lo que hemos estado considerando ya hace un tiempo, un año y medio más, estudiando esto, vimos de que en verdad que esta epístola es una epístola de transformación. Y dijimos también de que el Señor en su misericordia como que la divide en dos. La primera parte tiene que ver con lo que Dios ha hecho para con nosotros en Cristo. Y lo segundo tiene que ver con, en base a lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Él demanda de su pueblo, lo que Él requiere de su iglesia. Y hemos estado viendo eso desde el capítulo 4 y hoy estamos acá. Y vimos rápidamente, como título la semana pasada sería Hijos de Luz, la llenura del Espíritu Santo. Vimos la primera parte y rápidamente quisiéramos como volver un poquitico y para poder recordar nuestra memoria de lo que estábamos hablando. Hablamos de que estos cuatro versículos son un párrafo de Pablo a la iglesia en Efesios y que comienza con dos imperativos. No sé para usted qué significa un imperativo. Yo sé para mí lo que significa un imperativo es algo que se tiene que hacer. Muchas veces cuando la luz está en roja es un imperativo de que tú tienes que parar. Muchas veces no nos damos cuenta, estamos más rápido, no la pasamos y Dios nos salve de que nos accidentemos, pero está el policía ahí y nos da una sanción de tráfico porque la luz roja significa pare. Y aquí igualmente cuando el Señor nos muestra en su palabra imperativos, eso es lo que significa. Son cosas que como iglesia, como creyentes, no es que debemos hacer, es que tenemos que hacer. Y aquí empieza con el versículo 18, dice, no os embraguéis. Y vimos de eso que la palabra nos advierte de que no es bueno que nos embriaguemos. También quise establecer como para que no hubieran malentendidos de que la palabra de Dios ha sido dada a toda clase de pueblos en toda la tierra. Y les dije que en muchas culturas el vino es una bebida de mesa, que no es algo malo.
Y entonces quería establecer que en esos casos ese uso no es malo, pero la palabra nos advierte claramente cuándo sí es malo embriagarnos, cuando el creyente no debe embriagarse. Y dije varias cosas de ello. Ah, dije que es un problema cuando nos lleva a excesos, cuando la persona se embriaga, tristemente no sabe lo que hace. Inclusive uso una palabra que es un poco fuerte, cuando dice que nos vemos casi como unas bestias, como animales, porque no entendemos lo que estamos haciendo, decimos lo que debemos decir, actuamos como debemos actuar. Y si decimos que somos hijos de Dios, entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Lo segundo que dije en esto también es que cuando se vuelve un hábito dominante, cuando el vino, el trago, el alcohol es algo que tú tienes que hacer siempre, entonces es un problema en tu vida como creyente. El mundo no lo entiende así, el mundo es algo que es, ¿cómo se dice?, social, pero para el creyente no debe ser así. O sea que eso es un problema grave. El tercero que vimos que cuando ofende la conciencia débil de otro hermano. Hermano, si usted tiene un hermano que tú sabes que tiene sus convicciones sobre esto y tú sabes que es algo que le puede, que puede ser un obstáculo, un tropiezo en su vida, entonces no lo hagas. Cuando él se vaya, tú lo puedes hacer en la intimidad de tu hogar, pero si tú sabes que el hermano tiene problemas con eso, no lo hagas. Y también, dice que cuando daña el testimonio cristiano. Amén. Si tú eres un hijo del Señor, a un creyente, y yo sé que te congregas y todo, y yo te voy a salir de un Q-Trip con 24 cervezas, entonces tengo un problema con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. O sea que eso fue lo que dijimos de ese primer imperativo, cuando dice, no os embriaguéis. Ahora, volviéndolo a esta hora, a esto lo que estamos viendo, quisiera ver el segundo imperativo. Porque se dice que no nos embriaguemos. Hermanos, una cosa de la palabra, que cuando el Señor nos dice que no hagamos algo, siempre nos da algo mejor para hacer. Eso es algo increíble que la palabra de Dios nos enseña. Yo me acuerdo muy bien que mi familia en Colombia no son creyentes y me decían, pero es que el cristianismo es tan aburrido porque es que ustedes no nos dejan hacer nada. Ustedes no pueden bailar, no pueden hacer una cosa. Y le dije, pero ¿dónde dice que nosotros danzamos con las alabanzas, con los salmos? Y me dice, y el Dios que yo conozco no es un Dios aburrido. El Dios que yo conozco es un Dios de gozo, un Dios de alegría, que mira lo que creó, mira tan aburrido que Dios es, que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay. O sea, y me dice, si tú puedes contemplar la creación y crees que la creación delante de ti está aburrida, entonces no estás viendo bien. Entonces, ¿me entiendes? Lo bueno de la palabra del Señor es que cuando nos dice que no hagamos algo, siempre nos da algo mucho mejor. Y esa es la confianza que tenemos como creyentes. ¿Amén? ¿Estamos bien en eso? ¿Amén, amén? Amén. O sea que dice que no hagamos algo, dice no embriaguéis, pero entonces nos dice algo mucho mejor. Porque en el embriagarse estamos descontrolados, no estamos actuando bien. Pero cuando la palabra dice aquí, el segundo punto de esto, cuando dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual es de solución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Es esencial que entendamos de que cuando Dios dice, como digo, no hagáis esto, como dije antes, nos está dando algo mucho mejor. Y para el creyente, la llenura del Espíritu Santo es algo que debe ser algo continuo. No es que yo voy a ser lleno ayer, no fui lleno ayer, y hoy no voy a ser lleno, y mañana posiblemente voy a ser lleno. No. Cuando la palabra dice que seamos llenos, y dice que textualmente la Biblia lo que quiere decir es que siendo llenos siempre. Dios requiere y demanda que su pueblo, su iglesia, sea llena siempre del Espíritu Santo. Ahora, amén, amén. Ahora, quisiera, hay algunas cosas que creo que no entendemos bien de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando muchas veces vemos a un hermano y
sobre todo en los cultos de adoración, de alabanza, y lo vemos actuando y vemos, ¿entiendes? Su forma de actuar, su forma de hablar. Entonces nosotros decimos, esa persona está llena del Espíritu Santo. Muchas veces, ¿me entiendes? Lo que estamos viendo no es en verdad lo que la palabra de Dios nos está enseñando, de qué es en verdad ser lleno del Espíritu Santo. El emocionalismo, la falta de entendimiento de hacer las cosas, no es que una persona esté llena del Espíritu Santo. O sea que quisiera que nosotros en esta mañana entendiésemos bien, cuando Pablo le habla aquí a los efesios, que la palabra trasciende todos los tiempos, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros en este día? ¿Qué es ser lleno? Porque es un imperativo. A mí, porque aquí no dice, antes bien, no dice aquí, bueno, si tú quieres. Ahora, no sé qué dice su Biblia, perdón, pero dice, antes, como diciendo, no hagas esto, como dice, pero ahora te es mejor que hagas esto. Y es como dije, es algo que es requerido desde cada creyente. Ahora, ¿qué no es ser lleno del Espíritu Santo? Y quisiéramos que viéramos eso. Hay algunas funciones, algunos ministerios del Espíritu Santo que quisiera mencionar rápidamente en esta mañana para que entendiésemos qué es lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Y puede que por falta de no haber sido explicado claramente, tengamos un malentendido de eso. A mí no es que sea malo, pero tenemos que ser, ¿qué? Diligentes y sabios, como decía aquí. Antes de ser sabios y diligentes. Ahora, lo que no es la llenura del Espíritu Santo, lo primero es que no es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo, hermano? Es la obra del Espíritu Santo por la cual el creyente es incorporado a Cristo. En 1 Corintios 12, 13, y esta mañana vamos a ver varios versículos, quisiera que tuvieran su Biblia preparada, porque ¿me entiendes? Lo lindo de esto es que muchas veces uno no tiene que hablar mucho, porque la palabra es suficiente para decir lo que quiere decir, amén. ¿Ok? 1 Corintios 12, 13 dice, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, la única razón por la cual somos creyentes, ¿ok? Es porque Dios en su soberanía, en su amor y gracia con nuestras vidas, ¿ok? El Espíritu Santo intervino por nuestras vidas de una forma tan clara que abrió nuestro corazón para que nosotros creemos en Él. El hombre no abre su corazón, el hombre no invita a Dios a su corazón. Y yo sé que muchas veces hacemos la invitación, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere invitar a Cristo a su corazón? Y hermanos, la palabra dice en Efesios 2, 1, que estábamos muertos. La persona muerta no puede invitar a nadie, no puede decir a nadie que venga a su corazón. O sea que es el Espíritu Santo de Dios que soberanamente obra en el corazón de cada persona que no es creyente. Y es el que abre el corazón de esa persona. Es el que se introduce en su corazón para que el hombre crea en Cristo como Salvador. Amén. O sea que eso es lo primero que tenemos que entender. O sea, para que usted sea creyente es requerido una cosa, que sea bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Porque es lo único que quebranta. Cuando usted viene a Cristo, cuando el Señor le llama, su corazón es de piedra. Totalmente. ¿Sabía que la Biblia dice que nadie busca a Dios? Romanos lo dice claramente. Por cuanto justo no hay ni uno. Y dice, pues nadie busca a Dios. O sea que la razón por la cual usted está aquí como creyente, como hijo de Dios, es porque usted no lo buscó a Él. Porque el hombre en su estado pecaminoso no busca a Dios. El hombre quiere hacer lo que quiere y quiere ser su propio Dios. Pero cuando Dios abre el corazón del hombre por medio de su Espíritu Santo y lo bautiza, entonces lo introduce a un cuerpo nuevo, que es la iglesia. Amén. Lo saca de las tinieblas y nos introduce a su luz admirable. Amén. O sea que eso es lo primero. Segundo, la morada. Ok, ¿qué es la morada? Por este ministerio el Consolador toma su residencia en el cuerpo de cristiano y le da fuerzas para la santidad, la adoración y el servicio. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, hermanos, ¿ok? Dice la palabra que somos, ¿qué? ¿El templo qué? Del Espíritu Santo. ¿Para que seamos iguales? No. Para que el Espíritu de Dios cambie nuestros corazones.
Y dice aquí en Juan 14:16, como dije antes, tengan su vida preparada porque vamos a ver varios versículos esta mañana. Perdón, 14:16, qué pena. 14:16. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro ¿qué? Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué está pasando? Si vemos más atrás de este versículo, lo que estamos viendo es que el Señor le está diciendo a los discípulos que se va a ir, que ya no va a estar con ellos. Entonces ellos no entendían esto, ¿cómo es que se les iba a ir? Ellos estaban esperando que el reino regresara, que él estuviera como rey, que ellos estaban esperando el club social número 1 de todos. Pero le dice, yo me voy a ir y no voy a estar con vosotros. Entonces el miedo y el temor fue en ellos. Porque, ¿me entiendes? Esa idea de que ellos tenían del reino, de un momento se las había de sus ojos. Entonces él le dice, no te preocupes, que yo daré un consolador. Entonces nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, al igualmente que llegamos a ser morada de Él. Él es nuestro consuelo, Él es el que nos ayuda. Amén. El que enseña la santidad, cómo su pueblo cambia, cómo éramos antes inservibles, necios, sin propósito, sin metas, y cómo Dios por medio de su Espíritu va cambiando nuestras vidas y nuestros gustos van cambiando. Lo que nos gustaba antes del mundo ya no nos gusta tanto y poco a poco lo estamos rechazando. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a amar lo que Él ama y a odiar lo que Él odia. Hermanos, es un proceso de tiempo, eso no pasa de un momento a otro. Eso toma un tiempo que el Señor lo va haciendo poco a poco en nuestras vidas, pero poco a poco el Señor va teniendo victoria, amén. O sea que eso es lo segundo. Tercero, la unción. La unción, ¿ok? El Espíritu mismo es la unción que enseña al Hijo de Dios las cosas de ¿qué? Del Señor. Primera de Juan 2:27 dice, ¿lo tienen ya todos? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, y dice, permaneced donde en Él. ¿En dónde? En Él. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Es la unción del Espíritu Santo del Señor que nos enseña quién Dios es. Si algo podemos entender de una de las faltas más grandes de la iglesia, no solamente de estos días, sino desde el principio, es que el creyente le cuesta entender quién Dios es. Amén. Hermanos, no conocemos quién Dios es. No conocemos su grandeza, no conocemos su majestad, no conocemos que cuando Dios dice, yo soy tu buen pastor, nada os faltará. No confiamos en eso. Porque no conocemos quién es Dios. Y la unción nos enseña eso. Nos enseña que cuando la palabra de Dios dice, yo soy tu buen pastor, nada os faltará, que podamos confiar que Dios dice eso y que eso va a ser así. Amén. O sea que eso es lo que hace la unción. Y lo cuarto, también las arras y el sello. Ahora, en Efesios 1, 13, 14 dice, un momentico. Ok, dice,
En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis sido y habiendo creído en él, fuiste ¿qué? Sellados, ¿ok? ¿Con qué? Con el Espíritu de qué? Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Hermanos, tengo una noticia grandísima para decirle a usted. Oiga bien, y que esto en su corazón de gozo. Cuando Dios sella su vida, Él siempre va a ser tu padre. ¿Ok? Y siempre seremos sus hijos. Es un sello majestuoso. No dude nunca de su salvación. Pueden haber problemas y altos y bajos, pero una de las cosas que puede traer más gozo a nuestro corazón como cristianos, como creyentes, es que cuando Él dice esto es verdad, somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es el sello. Él le pone ese sello en nuestras vidas. Un sello majestuoso como un rey que dice, este es mío. Y nada os podrá separar de mí. O sea que eso es lo primero. Lo segundo también dice que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Hermanos, no solamente somos sus hijos, sino que en un día recibimos su herencia celestial. Amén. ¿Estamos bien? ¿No estamos gozosos con eso? Un día, o sea que el sello es que nos sella como hijos y las arras es que un día recibimos que su herencia. Amén. O sea que lo que estamos viviendo aquí, hermanos, esto no es nada comparable a lo que vamos viviendo allá, ¿ok? Porque cuando estemos allá con el Señor, hermanos, estaremos alabándole, glorificándole, va a ser tan diferente. Vamos a ser una herencia celestial. Porque Dios así lo ha hecho. Amén. Ahora, hermanos, entonces ya que dijimos eso, entonces vamos a traer y que vamos juntos, ¿qué es ser llenos? Sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo cuando más cercanos estamos al Señor. Yo creo que esto es como una evaluación de nuestras vidas, pero quería decir esto. Que nosotros nos hagamos como una autoevaluación, porque, ¿me entiendes? La palabra dice que ser lleno del Espíritu Santo. Vimos que es un imperativo, vimos que no tenemos opción en eso. ¿Qué es lo que Dios requiere de su iglesia? Dice, sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo cuando más cercanos estamos al Señor. Cuando tenemos un deseo ferviente de oración y que su palabra es nuestro deleite diario. Cuando damos cuenta más y más de nuestra indignidad y pecaminosidad. O sea que ya estamos viendo, ¿me entiendes? Como quiero que empecemos a meditar en nuestros corazones si esto es algo que en verdad está pasando en nuestras vidas. Porque eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, cuando en su presencia nos quebrantamos y de nada nos enorgullecemos. Estimamos a otros mayores que nosotros y nunca creemos tener una medida espiritual mayor que otros. ¿Estamos haciendo el examen? ¿Estamos haciendo el examen? Ok. El creyente que está lleno del Espíritu Santo está ocupado con Cristo y no con el yo. Se da cuenta que Dios está obrando en él y por medio de él, pero nunca se acredita a sí mismo esto. En lo más íntimo de su corazón, sabe que todo proviene del Señor. Amén. Esa es la evidencia de que como iglesia, como pueblo, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es algo tan personal, pero es esto. Ahora, entonces, ¿qué dice aquí Efesios? Cuando dice, ser llenos, lo primero que dice es, 4 resultados, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me van a acompañar, por favor, a Efesios 5, 19a? Dice lo primero, y hay otras cosas que vamos a agregar después, pero por beneficio en este día vamos a ver solamente estas 4. Lo primero que dice aquí es, hablando entre vosotros con salmos,
¿Con qué? Con himnos y cánticos espirituales. Hay tres cosas. Ser lleno del Espíritu Santo, uno de los resultados es este. ¿Qué estamos hablando? Dice, ¿hablando entre quién? ¿Entre quién? Entre nosotros. Cuando estamos juntos, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos discutiendo las cosas? Porque dice aquí, hablando entre vosotros. Lo primero, hermanos, dice, hablando ¿qué? ¿Entre vosotros qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. La llenura divina abre la boca para hablar de las cosas del Señor y agranda el corazón para hablar a otros. Una evidencia de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo es que hablamos del Señor y hablamos a otras personas de otros del Señor. Son vidas que constantemente nos están ministrando del Señor. En cualquier oportunidad aprovechan para siempre dar al blanco concerniente a aquellas cosas que traen gloria y honra a Dios. Hermanos, yo le pedí a mi hermano Paquito, en esta mañana le pedí permiso, porque si en mi vida he visto una vida que fue para mí un ejemplo tremendo, fue la esposa de mi hermano Paquito Fefita. Cuando yo veo estas cosas, y las que lo conocieron, fuimos bien bendecidos, las que no, Dios lo verán cuando estemos con su presencia. Pero yo decía, pero ¿quién podrá? Y yo decía, la vida de mi hermana Fefita fue para mí tan especial, y ya está con el Señor. Pero en verdad que cada vez que uno hablaba con ella, ella daba el blanco, amén. Siempre. Era un ejemplo de esto para mi vida. Porque uno la oía cantando a solas, la oía cantando himnos, uno le hablaba, uno le decía hola y le decía, Dios es bueno, mira qué lindo es el día. Y ella constantemente hablaba del Señor. Tú no le tienes que decir a ella que hablara del Señor porque ella lo hacía de una forma tan natural. Y en verdad que para mi vida fue de gran enseñanza. Bueno, esa es la clase de vida que Dios quiere en nuestras vidas. Vidas que, we just flow, que el nombre de Jesús, lo que Él es, lo que significa para nuestras vidas, que sea un constante fluido en nuestras vidas. Eso es ser llenos. También dice que salmos, y tiene que ver con referencia a los escritos del salmista David. O sea que como creyentes debemos que hablarnos en salmos de vez en cuando también. También dice himnos, son cánticos que dan adoración y alabanza directamente a Dios también. Cuando estamos llenos del Espíritu, hermanos, es lo que estamos haciendo. Cantando, cantando himnos al Señor. Y también dice cánticos espirituales, que son todas aquellas composiciones líricas que tratan de temas espirituales. Hermanos, esa es la clase de lenguaje que debe existir en medio de su pueblo. Porque aquí dice que el ser llenos nos lleva a eso. Nos lleva a eso. Amén. O sea, como digo que esta epístola es algo práctico. Es una epístola de transformación que debemos aprender. Que como pueblo de Dios, ¿me entiendes? Debemos estar hablando cosas así. Cuando nos reunamos con unas personas, con unos hermanos y los hermanos empiezan a hablar cosas que no deben de estar hablando, hermano, usted se puede retirar completamente de ahí. No se agregue a esa conversación. No sea parte de esa congregación. Se aleja de ahí. Porque la Biblia nos está diciendo que no debe ser esa clase de idioma con nosotros. Que siempre enseñan que cosas que alaben y adoren al Señor. Amén. Ahora, también dice que en el B, ¿ok? En el Efesios 5:19b dice, y alabando al Señor, ¿qué? En vuestros corazones, amén. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, una segunda evidencia de la llenura, ¿okay? Es el gozo interior de la vida. Es el gozo. Esa es la alabanza a Dios. Una vida que está llena del Espíritu Santo es una fuente que borbotea gozo. Que tú ves y tú dices, pero ¿qué le pasa a este hermano? Porque ese hermano como que no le pasa nunca nada malo, porque siempre está gozoso, no importa los problemas, no importa lo que está pasando. Ese hermano siempre está, yo no sé si vive aquí o está todavía en el cielo, porque es que yo no entiendo cómo este hermano obra así. Hermano, ¿sabe que hay vidas así?
Y la palabra dice que el ser lleno del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Es esto. Es una evidencia de un gozo interior y que nos lleva siempre que alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Cuando nosotros venimos aquí y nos congregamos con mi iglesia y viene lo que llamamos el devocional y los cánticos y hay algo que no nos, como que no nos llena, hay algo que como no nos, tiene que haber algo que en nuestro corazón que no está funcionando bien delante del Señor. Porque es aquí, ¿me entiendes? Cuando la iglesia se congrega como cuerpo, donde estamos a alabar al Señor, hermano, es aquí que podemos alzar las manos al Señor, dice la palabra, alzando manos a Él. Y alabarle a Él, y glorificarle, y cantarle, y que el Señor, que produzca un gozo interior en nuestros corazones, que fluya al Espíritu del Señor en nuestras vidas de una forma que le estamos dando gloria a Él siempre. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando en esta mañana. Ahora, si hay un ejemplo que es clásico, es en Lucas 1:67, por favor, si me la acompañará allí. Una vida así está en Lucas, capítulo 1. Y hablando de Zacarías. ¿Quieren ver una vida gozosa? Vamos, la palabra, no, y son varios versículos y los voy a leer rápidamente con ustedes. Pero si queremos ver, ¿me entiendes? ¿Qué es esto de cantando y alabando al Señor? Una vida gozosa. La palabra nos da un buen ejemplo. Zacarías. Dice, y Zacarías, su padre, ¿fue lleno de dónde? ¿De dónde? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mire lo que dice. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Dice, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies. ¿Para qué? Camino de paz. Eso es una vida llena del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo perfecto. También dice aquí que uno de los resultados de ser lleno del Espíritu, ya vimos cuáles. Hablando entre vosotros, y también dimos que cantando y alabando. El tercero, dice aquí en Efesios, volviendo a Efesios, por favor, dando siempre que gracias. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lavamiento de agua por la palabra. No, perdón. Dando siempre gracias a Dios, por todo Dios al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Dice, dando gracias al Padre, a Dios, ¿por cuántas cosas? ¿Por tantas? Por todas. Ya el problema es grave. Porque cuando todo nos va bien, damos gracias al Señor. Pero cuando las cosas empiezan a apretarse un poquitico, nos cuesta dar gracias al Señor. La vida que está llena del Espíritu Santo siempre está dando gracias, no importa su situación. Hermanos, cuando el Espíritu reina, hay gratitud a Dios, un profundo sentimiento de aprecio y una espontánea expresión de ello.
no es algo que se hace de vez en cuando, sino continuamente. Tal vida no solo da gracias por las cosas placenteras, sino por todas, porque sabe que Dios está en control. Una vida que está llena aquí, como dice, del Espíritu Santo, sabe que no importa lo que pase, Dios siempre está en control. Cualquier persona puede ser agradecido por la luz del sol, pero es difícil dar gracias por las tempestades que este mundo nos trae. No solo damos gracias, sino que aún nos quejamos y preguntamos a Dios el por qué nos pasan las cosas. ¿Hemos estado en esa situación alguna vez? Es difícil dar gracias a Dios por todas las cosas, porque no entendemos los planes del Señor. La Biblia dice que más sus caminos, ¿qué? ¿Son qué? Más altos. Sus pensamientos, mucho más. Dios está en control, hermanos. Y la vida que está llena del Espíritu Santo aprende del Señor a dar gracias por todo lo que le pasa. No solamente las cosas buenas, sino en las tempestades que Dios nos pone, en las cosas que Dios nos pone por delante. Tenemos que entender, hermanos, de que ese es un llamado para la iglesia en todo sentido. Porque aquí dice que esto es lo que hacemos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿En dónde? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser un pueblo agradecido por todo lo que Dios hace. ¿Hay veces nos conviene? No, siempre nos conviene. Siempre. Sea bien, o sea en una tempestad, es para nuestro beneficio siempre. Yo siempre he dicho que la mejor manera de que uno aprende es por medio de un dolor. ¿Sabe usted eso? Cuando duelen las cosas, aprendemos. Muchas veces Dios nos pone en posiciones difíciles porque no hemos aprendido. No hemos aprendido. Y no hemos aprendido a dar gracias en esas cosas. Es como al niño, no toques, no toques, te vas a quemar, te vas a quemar. ¿Cuándo el niño deja de tocar? ¿Cuándo qué? Se quema. No vuelve a hacerlo otra vez. Igualmente con nuestras vidas, hermanos. Dios sabe lo que hace. Y nosotros, si queremos ser esa clase de creyentes que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que aprender a qué? A dar gracias a Dios en todo. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. Amén. Ahora, en relación a este punto, leí algo que creo que es bien aplicativo a esto de dar gracias. Dice, escribe alguien, dice, da gracias. Haz de esto una norma. Siempre. Da gracias a Dios por todo lo que te sucede. Porque es cierto que sea cual sea la calamidad que te sobreviene, si das gracias a Dios y le alabas por ella, la tornas en una bendición. Si pudieses hacer milagros, no podrías hacer más por ti mismo que mediante de un corazón agradecido. No necesitas de muchas palabras pronunciadas. Cambia solamente una y di gracias a Dios y hallarás descanso y paz para tu vida siempre. Wow, ¿es verdad? Una palabra solamente. Gracias, Señor. Y dice que nos traerá ¿qué? Descanso y paz. Cuarto resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo 21. Someteos unos a otros. ¿En dónde? En el temor de ¿quién? De Dios. Bueno, y aunque aquí comienza un nuevo párrafo, igualmente es ¿qué? ¿Un qué? Imperativo. Como lo dije antes,
Aquí no hay opciones. Cuando Dios dice someteos unos a otros en el temor de Dios, eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que hacemos, nos sometemos. Muchas veces una persona que está llena del Espíritu Santo, pero de un momento a otro se vuelve agresivo y fuera de control totalmente. ¿Tú quieres ver a alguien que dice que está lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres verle en verdad lo que es? Tócale donde no debe tocarlo y te das cuenta si sí o si no. Tócale esa parte donde él es débil y te vas a dar cuenta si sí o no. Pero el Espíritu Santo es humilde y aquellos que verdaderamente están llenos del Espíritu Santo siempre demuestran la bondad y la gentileza de Cristo. Es esta las características más evidentes de sostener unos a otros. Cuando nos tenemos, hermanos, mira a su izquierda, mira a su izquierda, mira a su derecha. A su lado tiene una persona, ¿qué? A su lado tiene una persona igualmente que defectuosa como usted está. ¿Sabía usted eso? Nos tenemos que someter los unos a los otros. Porque todos nos necesitamos, hermanos. Y no hay perfección en ninguno de nosotros. Solamente Cristo es perfecto. Nos cuesta someternos unos a otros porque creemos que somos más que la persona de al lado. No es así. Todos estamos igualmente en el mismo bote, desesperadamente buscando la ayuda del Señor. La palabra dice aquí que nos debemos someter. Someter. Hermanos, la razón por la cual esto es posible para una persona que está llena del Espíritu Santo es porque se somete a Cristo primeramente. Amén. Es imposible que nosotros aprendamos a someternos como vidas, como hijos, como miembros, como creyentes, si no estamos primeramente sometidos a la cabeza. ¿Quién es qué? Cristo Jesús. No nos podemos someter a nadie más si nuestra cabeza no es el Señor. Porque la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Amén. Y nosotros como creyentes debemos aprender esto. Que para poder someternos los unos a los otros. ¿Sabes que le hablo a los esposos hoy día? En estos momentos. A nosotros nos encanta, y lo vamos a ver después, en Efesios. Cuando dice, no, es que las mujeres se deben someter a los esposos. La palabra dice eso y es verdad. Pero, ¿qué ejemplo estamos dando de esto cuando nosotros no nos sometemos a Cristo como esposos? ¿Podemos decir algo? Debemos someternos. Y la palabra dice que las esposas se sometan a sus esposos. Pero, ¿cuán válido es eso si las esposas no ven que nosotros no nos estamos sometiendo a la cabeza principal que es Cristo Jesús? ¿Cómo podemos decirles a ellas que hagan tal cosa si nosotros como creyentes, como padres o como esposos, no nos estamos sometiendo a la cabeza a quien es Cristo? Todo proviene de lo alto, hermanos. Queremos someternos los unos a los otros en amor y en gracia. ¿Sabe que el someterse, el mundo lo tiene incorrecto? Porque el someterse cree que es como un látigo. No, eso no es así. No. Nos sometemos en amor, en gracia, en paz, en gozo, en respeto. Esa es la manera como nos sometemos. ¿Sabes quién se sometió? Que no fue igual a nadie más. Cristo se sometió a su Padre. ¿Sabe qué hizo? Murió por el pecador. ¿Quieren ver un ejemplo perfecto de ser sometido a alguien? El único que no debió someterse a nadie más. El único que la palabra dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores, se sometió, ¿como qué? Como una oveja. Fue llevado al matadero, no abrió su boca, lo mataron. ¿Por quién? Porque se sometió a su Padre en amor por aquel que es por su pueblo. Entonces dice, someteos los unos a los otros. La razón primera, mi hermano, es porque ¿qué? Nos estamos sometiendo a Cristo como cabeza, ¿ok? Entonces, si nosotros nos sometiésemos a Cristo, entonces no nos gustaría, ¿me entiendes?, someternos a los otros. Nos sometemos, porque estamos aprendiendo de Él.
¿Sabe por qué nos sometemos también? Porque lo hacemos en reverencia a quien Él es. ¿Sabía usted eso? En reverencia a lo que Él es. Es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Entonces, porque le damos la reverencia a Él, entonces no nos cuesta someternos a otras personas. Hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo, igualmente debemos relacionarnos a Dios primero, alabándole con gozo y gratitud, y a otras vidas. Si decimos que amamos a Dios, entonces amamos a lo que Dios ama. ¿Sabe qué Dios ama? A su iglesia. Ahora, si usted es un creyente y un hijo de Dios, y usted tiene un problema con un hermano en la iglesia, un problema grave que no lo puede ni ver, hermano, usted no está amando como Dios ama. Usted no está amando como Dios ama. Usted no está sometiéndose como Dios quiere que nos sometamos. Y yo sé que muchas veces, llevo ya varios años aquí y recibo llamadas y no de aquí, de otras partes. Es que yo tengo un hermano que no lo puedo ni ver. ¿Cómo tú me dices eso? Si tú te sometes a Cristo como Salvador, entonces tú tienes que someterte al hermano, tienes que pedir perdón, tienes que hablar con él. Pero eso no se puede en la iglesia. Es así como el enemigo. Y sabe una cosa, hermano, tristemente muchas iglesias han sido destruidas completamente por esto. Porque no hemos aprendido a someternos a Cristo como nuestra cabeza y someternos a los unos a los otros. Entonces, conclusión. Dice la palabra, sed llenos. Sed llenos. Y como dije antes, es un imperativo, hermanos. Imperativo. Primero que todo, es un mandamiento. Es obligatorio y no es opcional. No es opcional. Si usted es creyente, si usted es un hijo de Dios, si ha sido redimido por la sangre del Cordero, el que usted sea lleno del Espíritu Santo no es algo que usted o decide o no decide mañana. Porque es un mandamiento del Señor. Segundo, es un llamado plural. ¿Qué quiero decir con eso? Es para todos. Es para todos, hermanos. Es para toda la comunidad cristiana. La llenura del Espíritu Santo es un privilegio, no solo para algunos, es para todos. Usted puede decir, no, pero es que yo me siento aquí y estoy cómodo sentado en esa silla todos los domingos y en verdad los que tienen que ser llenos del Espíritu Santo son los pastores, los diáconos, los líderes devocionales. No. Todos. Es plural. Si usted es un hijo de Dios, el llamado y el mandamiento para con usted es que sea lleno de Él. Tercero, no es una fórmula. No es una fórmula, hermanos. No es algo que podamos hacer. Nunca podremos separar el espíritu de la palabra. El obedecer la palabra y rendirnos al espíritu es idéntico. Es lo mismo. Si nosotros no nos estamos sometiendo a lo que la palabra de Dios dice, entonces no podremos ser llenos de Dios. Porque no podemos separar las dos cosas. Porque la palabra es Cristo. El Espíritu Santo, ¿qué? Es también Cristo y Dios es también, porque es la Trinidad de Dios. No podemos separar. O sea que no es una fórmula. No es algo que tú digas, bueno, voy a hacer esto hoy y mañana no lo voy a hacer. No hay fórmulas. Y yo sé, he oído en la radio, tú quieres hacer esto. Y te dan diferentes formas de hacerlo. Y yo lo veo contrario a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. La palabra dice sometimiento.
dando gracias. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y último, para esto, es un presente continuo. Siempre. Hemos sido sellados por su Espíritu una vez y para todas. Necesitamos ser llenos y seguir siendo llenos todos los días y cada momento de nuestra vida, hermanos. ¿Hemos sido sellados? Amén. Pero necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos. Quería cerrar con esto. Dice: damos gracias a Dios por lo que nos ha dado hasta ahora. Amén. ¿Damos gracias a Dios por lo que nos? Yo creo que sí. Pero no digas que has llegado. Todavía no hemos llegado todavía. Porque hay más y más y más que aún no hemos recibido. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor. Lo que hemos experimentado hasta hoy día es solamente un glimpse, es un resplandor de lo que viene por delante. Yo les confieso que, basado en lo que yo he dicho en esta mañana, yo quiero que su Espíritu me llene. Yo quiero que me espere a mi Señor, lléname, Señor. Porque me doy cuenta de que no es una opción para mi vida que tú me llenes. Que es algo que tenemos, que debe ser en cada creyente. Que Pablo se lo dijo a la iglesia en Efesios y al igual lo dice hoy día, hermanos. La efectividad del creyente no se halla en lo que hace. Porque lo que hace tiene su tiempo. Se halla en cómo está siendo lleno del Señor. ¿Sabía usted eso? Y esta mañana, ¿me entiendes? Yo quisiera que vamos a hacer un cántico y que ahí cuando estamos cantando que meditemos en el Señor. Que le pidamos a Él: Señor, lléname, Señor. Porque me veo que en verdad que mi vida como creyente no está teniendo un impacto en mi hogar, en mi esposa, en mi familia, en mis hijos, en mi comunidad. Porque en verdad me doy cuenta de que solamente yo soy hijo, pero no me siento que tú me estás llenando, Señor. Y me veo en esta mañana de que a lo que tú me has llamado no estoy dando a la meta, no estoy dando a eso que tú me has llamado, Señor. Y el Señor quiere llenar a su iglesia. Y esto no es algo místico y para que brinquemos y para que para que haya un desorden emocional, nada de eso. La palabra dice: ser sobrios en todo. Esto de ser lleno del Espíritu Santo requiere que sobriedad, entendimiento. Pero yo sé una cosa, hermanos, de que el Señor nos ha llamado más que estemos sentados en una silla. A más que eso, hermanos. Si usted es un creyente y está aquí sentado, medite en eso. Pero como dije, la efectividad de cada creyente se halla en cómo está siendo lleno por el Espíritu Santo del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.